Las chacabanas de Juan de Dios en la Luperón son las que le hacen lucir bien en toda ocasión. Juan de Dios, finas chacabanas por size y a la medida en todas sus tiendas. Luperón, sector Los Restauradores, próximo a la Plaza de la Bandera, Plaza El Paseo de la 27 de febrero en Santiago y Multiplaza de la Romana. Juan de Dios, finas chacabanas por size o a la medida para cada miembro de la familia. Y le decimos también que en Santo Domingo, Bávaro y Punta Cana está Fumimex, la empresa que combate las plagas. Fumimex con productos letales para los insectos y roedores. 809-566-2224, Fumimex. Continuamos, doctor. Hay una serie de cosas, José, que no se pueden hacer por el otro, como cepillarse los dientes, manejar un carro, no pueden sentarse dos en el mismo asiento. Pero tampoco mandar, es decir, ser presidente no se puede ser presidente por otro. Pero hay que hacer programas de televisión y hay que hablar. Y yo te pregunto, así como se le buscó una solución al problema de divisa con una justificación, lo que tú dices del 4, del 3.5, el asunto de los tres brazos, votan al decorde, quemaron el sofá, unifican el tránsito. Una de las cosas que había era que el ayuntamiento, tránsito terrestre, AMET y 200 firmas más de Andino tenían que ver con eso. Es un nido de víboras lo que han creado. Perdóname. La unificación de todo eso es un nido de víboras. Bien. El asunto es... Esa gente son enemigas entre sí, todos. Bueno, el gobierno, el acuerdo es el validar el gobierno, porque hay que terminar el problema de Odebrecht, porque está en el mundo entero. Y hay algunas cosas que no están. Por ejemplo, José, el tema de Valle Nuevo. ¿Cómo se resuelve el problema de Valle Nuevo? Mira, lo primero de Valle Nuevo es que esa producción es necesaria. La comida. Sí, esa producción que se hace en Valle Nuevo, no es para botarla. Y nada más se puede hacer ahí. Bueno, espérate, exacto, no se debe hacer ahí. Ahora, tú estás tratando no con ocupantes holgazanes, tú estás tratando con ocupantes, muchos ilegales, pero que son trabajadores y que están produciendo para la economía dominicana. Entonces esa gente hay que buscar un sitio donde trabajen. Bueno, el Estado se metió en resolver el problema de buscar soluciones. No es simplemente decirle a esa gente, coge tu motete y vete. No, hay que buscarle una tierra. Tampoco es pagarle. El problema de pagarle puede ser el resultado de una compensación. Ahora tú le puedes dejar esa tierra. Hay mucha gente que es propietaria ilegal. Ahora tú le dices, mire, compadre, usted no puede sembrar eso ahí. Usted me siembra árboles. Conviértase en un desarrollo forestal, que hay mucha gente que vive y en todo el hacer mundo. eso es un problema muy, muy complejo. Lo que no es muy complejo porque es una improvisación. Es una improvisación tomada por un ministro acabado de nombrar, que tomó eso como un concepto religioso. Y eso no se puede manejar con conceptos religiosos. Es un problema social y económico. Ahí el que tiene su título, lo que hay que imponerle que se convierta en un agente forestal. Sencillamente, usted tiene su casa ahí, usted tiene su título, todo eso está bien. Ahora usted me siembra solo este tipo de árbol, que es lo que dice la necesidad de conjunto. Entonces, y a los que no tienen título, hay que buscarle una tierra porque son gente que está trabajando. Entonces deben producir. Hay solución. Claro que sí. Otra cosa. Lo que no se puede estar improvisando. Otra cosa. Nosotros lo decíamos en estos días, que el presidente de la República está consciente de que los bienes y servicios es la forma más económica de producir divisas. Uno de esos sectores es el turismo y se ha demostrado que nosotros en turismo, yo no sé si somos líderes, pero estamos cerca. Y eso, quien se ha destacado es el sector privado. Pusimos de ejemplo Romana, a Fran en Punta Cana y a los españoles en Bávaro. Sin embargo, y a los azuris. Y a los mismos azuris que pueden aprovechar ahora. Sin embargo, lo de Puerto Plata, que tuvo su tropezón, tiene sentido y lo debe hacer. Pero hay algo que es el comentario. José,
un grupo de empresarios de La Terrena, que lo encabezaba un francés, un americano y Fran Jorge. Le llevaron un proyecto para desarrollar ese polo, que es un polo que tú sabes que es uno de los sitios más bonitos que hay aquí, y que nadie se opone porque es un tipo de turismo diferente a lo otro, porque a veces los desarrolladores compiten. Entonces, el mismo presidente va 2 o 3 veces y la cosa se estanca. El otro asunto es Cisneros. Cisneros viene al este y una serie de tierras que nadie había pensado en ella. Hasta llegar ahí era difícil, José. Cruzar la cordillera oriental del Ceibo a Miche, eso era una tragedia. Todavía. Pero el gobierno pone la carretera, pero en los 2 sitios tiene que hacer alguna infraestructura. Deben los gobiernos cooperar con ese sector y no es malo que hagan la infraestructura. El gobierno lo único que pone son obstáculos al desarrollo. Ese es su aporte. Obstáculos al desarrollo. La carretera hasta Ubero Alto, más allá de Ubero Alto, hasta Miche, está bien, pero eso no era necesario. Absolutamente. Tú ves la cantidad de circulación que hay ahí es mínima. Sin embargo, la carretera San Pedro de Macorís-Miche no se ha hecho. ¿Y por dónde esa va? Por Atomayor. Por Atomayor. Ahí que debe hacerse. Digo, debió hacerse hace tiempo, porque la cantidad de haciendas que hay ahí, de producción agrícola, y que hay y que puede haber, es tan importante como el desarrollo del turismo. Porque el turismo come, se alimenta. Aquí la mayor exportación de alimentos que hay es la exportación en los estómagos. 6 millones de turistas son 6 millones de desayunos. 60 millones de desayunos, porque calculando 10 días de permanencia. Y 60 millones de comida al año. Entonces, es una considerable necesidad de alimentos. Y estamos hablando de desayuno, ¿no? Desayuno y sí. Entonces, no sé con qué criterio se eligió la ruta más larga para llegar a un punto. Cuando la más corta era necesaria. Se puede desarrollar con múltiples razones, no solamente para el acceso al turismo, sino... Dijiste que Valle Nuevo tiene algo, y es que lo que ahí se produce se necesita, claro, porque es comida. Y pasaste a turismo y volviste a pensarte que ahí lo que te devuelve la inversión es mucho más de la inversión que tú haces. Sí. ¿Hasta qué punto tú le dejarías eso al sector privado? Mira, el ejemplo de Frank Rainieri hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias. Pero el ejemplo de Frank Rainieri está para que se consiga un Frank Rainieri y se ponga en Barahona y hagan un aeropuerto privado. Pero en Barahona hay un aeropuerto que hizo el Estado por iniciativa propia que no tiene uso. Bueno, porque hay que hacerle el proyecto turístico que hizo Frank. Pero que lo hizo Frank. Frank hizo el proyecto turístico. Y Frank hizo el aeropuerto de Punta Cana. ¿Y cuál fue primero? El proyecto turístico. Él desarrolló el proyecto y cuando se dio cuenta que un aeropuerto era necesario, se fajó a hacer un aeropuerto. Antes que Santiago. Pero ese aeropuerto está a 15 minutos del de Romana. Sin embargo, el de Francia tiene más importancia. El de Fran tiene más vida, sí, porque está vinculado a su negocio. El de la Romana lo montó el Estado. ¿Para qué tenía el Estado que hacer un aeropuerto en la Romana? ¿Y ese lo hizo el Estado? Ese lo hizo el Estado. Es un aeropuerto, eso no es de Central Romana. Yo pensaba que ese se había hecho por aquel acuerdo de Charles Bludon, ¿te acuerdas? Que se hizo el estadio y se hizo el aeropuerto con los 39 millones. Aquí hay por lo menos 3 aeropuertos hechos por el Estado que no trabajan. El de Arroyo Barril se quedó. El de Arroyo Barril y el de Barahona 2 y Romana 3. Y Romana 3. No, hombre, no, Romana no trabaja, Romana no rinde. Pero es que el aeropuerto de Frank Rainieri ha tenido en algunos años tanto pasajeros como el aeropuerto de la capital. No más.
Más. Ahí hay más aterrizaje y despegue que en cualquier otro aeropuerto. Entonces, es más, ellos despegan más que el país entero. No. Más que el aeropuerto de las Américas, un año que otro. Pero basta con que es cerca. Y los tajalanes de Santiago, Balaguer le entregó $1 millón de pesos a Popi Bermúdez y compró un solar, compró una finca para hacer el aeropuerto con ese dinero. Y después hicieron un maratón y de bobo. Un día viene un tajalán de eso y me pregunta, ¿y qué hacemos para el aeropuerto? Busca a Fran de socio, le dije. Que te lo hacen. ¿Qué lo hace? Y al fin se pusieron los pantalones y lo hicieron. Y tienen mucho éxito y me alegro de que tengan éxito. ¿Y se comieron Puerto Plata? Sí, claro, porque a Puerto Plata llegaba todo el Cibao. Al ellos estar en el centro del Cibao, se comieron San Francisco de Macorís y todos esos pueblos cercanos que están en Nueva York. Porque el gran flujo de pasajeros de Santiago no es turístico, es el dominicano, no, el dominicano que se mueve de los campos y de las pequeñas ciudades que viven en Nueva York. Y sus familiares que van a verlo. Ese es el movimiento grande del aeropuerto de Santiago. Entonces tú no puedes hacer aeropuerto si tú no sabes a quién vas a servir. El de Arroyo Barril, que me haga la pista más larga porque no da. Pues señor, debió preverse qué tipo de avión iba a caer ahí. Entonces hicieron otro, que tampoco tiene gran fuerza porque el desarrollo turístico de por ahí no está vinculado a la necesidad del avión. Lo de La Terrena no es fácil compararlo con lo otro, porque ahí hay un desarrollo propio. Sí, porque ahí vive gente. Exactamente, un tipo de turismo que se asienta. Sí. Y que en general dura más que el turista clásico. En general. Gente que viene por un mes, gente que viene por 3 meses. Gente que está retirado ahí, José. Hay franceses, eso es una ciudad de Francia. Y de Italia. También. Ahí hay 3 tratorías. ¿Cuántas tratorías auténticas hay aquí en la capital? Hay gente que vende pizza, muchas. Sí, pero tratoría, como se vive en Italia, eso no. Ahí hay 3 panaderías francesas, con pan tan sabroso y tan bueno como las mejores panaderías francesas de Santo Domingo o de Francia. Entonces, es un mundo propio. Ahí hay una escuela francesa. ¿No sabías? Porque hay una cantidad de franceses que pidieron a Francia, hay que montar una escuela francesa y la hay ahí. Tú te quieres retirar para allá con hijos jóvenes, tú te retiras y tú tienes tus hijos en una escuela francesa. De manera que ese turismo no es para locuras cualquiera. Hay un plan de desarrollo de eso que hizo Pablo Mella, un apóstol del urbanismo dominicano, el único que se ha acordado de él es Tato, que no se acuerda de ti. Pero tiene una urbanización muy buena que lleva el nombre de Pablo Mella. Pero Pablo Mella hizo un plan de desarrollo para las terrenas que hay que tenerlo en cuenta, porque la orografía de la terrena tiene particularidades que hay que tenerlas en cuenta. No es el caso del este, donde hay grandes extensiones de tierra llana en que tú puedes desarrollar una urbanización casi capitaleña, pero con solares más grandes y un tipo de edificación distinta. De manera que esas particularidades, si no se tienen en cuenta, pues vamos a terminar haciendo un Tánger ahí, una cosa de vida precaria, que cuando esos que se asentaron ahí se mueran, pues no hay sucesores. Porque hay muchísimas empresas aquí. ¿Por qué se vendió la Cervecería Nacional Dominicana? Porque los sucesores del que la creó no le interesó el negocio y la vendieron por cualquier cosa a quienes se la vendieron. Que por cierto están circulando por ahí una imagen en redes sociales de hecho en están haciendo en Guatemala. La cerveza presidente hecha en Guatemala. Pero eso es bueno para el país. Eso es bueno. Eso indica que hay un producto que tiene capacidad de mercadearse con otros sitios. ¿Qué daño se hace con eso? Sí, pero ya haciéndolo en Guatemala no se queda un peso, porque el dueño no es de aquí y la cerveza no la hacen aquí. Bueno, pero ellos tienen su capacidad de producción plena aquí. Sí, pero el problema es que están vendiendo esa cerveza aquí. Porque la capacidad de producción local no es suficiente y la planta que compraron en Guatemala tiene capacidad de producir. O sea, estamos en un proceso de globalización
que te permite a ti hablar con China marcando un número en el teléfono. Y somos parte de un acuerdo de libre comercio donde está Guatemala. Yo no veo cuál es el problema de eso. A mí me parece importante que Frank se metió a producir cerveza. Hay una cerveza de Punta Cana que se llama Canita. Ajá. Sí. Allá hay una... Eso indica que hay una expansión de la economía dominicana. Que esta cervecería no da abasto a la demanda local e internacional, pero prefiere satisfacer la demanda con una cerveza prestigiosa. Y esa planta, que una vez los Narri hicieron una aquí en la Kennedy. Barlis. Barlis. Ellos hacían la cerveza y la vendían ahí mismo. Y bueno, pero después terminaron ese es un concepto de la cerveza artesanal. Sí. En que tú tienes una pequeña producción local para un sitio específico. Eso es todo un mercado propio. Ahora, hay un mercado virtuoso en la cerveza. Es un producto realmente emblemático. Es un producto que prestigia al país. Si una multinacional grande tiene que producir en Guatemala, ya tiene una marca hecha. A mí me parece que muy bien. Eso está muy bien. Ahora que la vendan aquí, bueno, su capacidad de producción es múltiple y somos adherentes de un libre comercio que hay que respetar. Decíamos que hay una serie de cosas que uno no entiende y a veces José le busca la explicación, pero no creo que tampoco lo entienda todo. En el tema del turismo, nosotros vemos dos proyectos que están haciendo en el sur, el Valle de las Águilas y los Corbanitos. El senador de Azua también viene y nos habla de la playa que está en Azua, que es Caracoles, y otra que tiene mejor arena. José, esas cosas extrañas, como por ejemplo, tú vas a Terrena, vamos a la Terrena, y en la Terrena tú encuentras que es caótico, hasta transitar por ahí, que tú ves que el vehículo está a orilla de la playa y la gente... Pero ese es un lugar que aparece como un lugar ideal para retirarse. ¿Qué busca el que se retira? Porque si va y lo ve, quizás no se lo ve ahí. Mira, eso es parte de su gracia, lo que tú has descrito. Eso mismo. Esa incomodidad, es parte de su gracia. Pero tú vas los domingos. En los domingos hay más gente de la cuenta ahí, que no tiene nada que buscar ahí. Ahí se vive muy bien. 10 semanas es tranquilo. Retirado. Es tranquilísimo. Y hay una comunidad con mucha armonía. Los extranjeros han tomado el poder ahí y han ordenado la ciudad. Hay un orden en que ellos se sienten bien. Con lo que ellos no tienen allá. No tienen allá y que se les puede dañar si van muchos capitaleños a meterse en el negocio. Ese orden se ha establecido en una comunidad. De hecho, uno se fija en el comercio, la participación hasta del comercio de artesanías locales, dirigido por extranjeros también. Sí. Exacto. Sí, pero eso es un pedazo de Francia en el Naif. Un pedazo de Francia en Naif. Los chefs son franceses. Ahí sí, pero es que se retiran esos chefs. Oye, eso de la panadería, es de un francés que tenía una panadería allá y se retiró. Y dice, bueno, pues la voy a poner aquí y me gano unos cuarticos. Para vivir tranquilo. Seguro. Sin el agobio de la ciudad francesa. Porque poco a poco debería mudar el cementerio también, que está en el mismo centro. O sea, y cuando a ti te dicen, Frank no le interesa Valle de las Águilas, Frank no le interesa las Terrenas, Frank no le interesa Puerto Plata, ¿hasta dónde hay competencia de proyectos turísticos? ¿Son turistas de turismo diferente? Cada proyecto atrae un tipo de turismo. El de Puerto Plata fracasó por dos razones. Y difícilmente se levanta. Tres razones. La primera fue que las propiedades eran del Estado y las construcciones las hizo el Estado y prácticamente se las regaló a una serie de gente. Hay un hotel que se lo dieron a un hijo de Anselmo Paulino, que a la semana lo vendió. Jactar. A la semana lo vendió y se largó del país con muchísimo cuarto. Entonces, así no se desarrolla el turismo. En segundo lugar, como no le costó nada, ni la propiedad, ni los hoteles, ni los espacios físicos desarrollados, se acogieron al turismo más fácil, el todo incluido. Y se comieron la propiedad.
ahí no hubo reinversión nunca ni para pintar una pared. Se comieron la propiedad. Cuando vieron a darse cuenta, se había devaluado todo aquello porque se había deteriorado en sus manos. Y el tercer factor fue de carácter social. Los choferes y la gente que picotea alrededor del turismo. Lo explotó. Lo explotó, lo reventó, cobrando barbaridades a la gente que llegaba. Coger un carro en el puerto de Puerto Plata o en el aeropuerto de Puerto Plata era prácticamente imposible. Te costaba más que comprar un carro. Todavía el otro día llegó un nieto mío por Puerto Plata y tuvo que pagar $200 para que lo trajera a la capital. Porque llegó a medianoche y no tenía reservación de hotel. Eso vale. No cuesta. 8,000 pesos que vale eso. Cuesta, no vale. Cuesta. Sí, cuesta. Porque hay una tensión social ahí que lo establece. Un resabio social. Y todo ese turismo que hemos hablado, ¿no quiere que se abra Bahía de las Águilas? No, eso es complementario. Eso es complementario. Bahía de las Águilas no se abre. ¿Tú sabes por qué? No. Porque es un proyecto gubernamental. El gobierno no sabe manejar eso. Ahí tiene que haber un doliente que diseñe el tipo de turismo de Bahía de las Águilas. Y una cosa. Eso no es un problema teórico. Una cosa. Que cojan el ejemplo de Puerto Plata. Llegó un momento en que competía con Romana. Duró muy poco, él lo superó. Él no compite con Romana. Y no es que son dos turismos diferentes. El de Romana es inmobiliario. Él definió un turismo. Romana es un refugio de retirados dominicanos y haitianos. No un refugio como el del norte, de retirados de empresarios y cosas de ese tipo. Ya te digo que Romana, tú sales a caminar por la calle y te encuentras con Chinino Lluveres. Tú no quieres respirar el mismo aire de ese señor. Pero, esas cosas se piensan seriamente, ¿dónde es que uno va a comprar algo? Pero claro, no, comprar en este país, en terreno turístico, no vale más que como inversión. Ajá. Si tú vas a tener una plusvalía con la inversión, pues puedes calcularlo, mientras tanto usa la casa. Pero teniendo en 50,000 kilómetros cuadrados tantas joyas turísticas disponibles por un alquiler, tú no tienes por qué comprar. Es un gasto. El día que tú tienes dinero, tú vas y lo gastas ahí. Pero tú estás a menos de 4 horas de cualquier punto turístico excelente del país. A menos de 4 horas. Sea en la montaña o sea en la playa. Entonces, ¿por qué tienes que comprar una propiedad? ¿Y qué tú crees de Cisneros en Miche, de Buero Alto para allá? Yo no sé qué tipo de turismo piensa desarrollar Cisneros. Ya nos decía aquí Félix que él está desarrollando la base del turismo. Sí, que integrando la población. Para no tener que hacer trasplantes de que haya una gente de Pedernales trabajando en Verón. Exactamente. Una secuela, un rastro malo, una consecuencia del desarrollo turístico en el este, es Verón. En que sea Verón y ¿cómo se llama? La población esa que se integró. ¿Y qué le pasa a esas dos poblaciones? Bueno, que son un hacinamiento de personas. Que no son de ahí. Que no son de ahí, que llegaron a trabajar en el desarrollo turístico, que se han quedado ahí, que se buscan la vida. Con cualquier cosa. No había necesidad de crear un barrio pobre. Y eso es el barrio pobre del desarrollo turístico en la zona. Muchos vinieron de Higüey y se quedaron por ahí. El hoyo de Friusa. Y ahora mismo tú vas a cualquier empresa de financiamiento de propiedades y tú te encuentras una propiedad que se está desarrollando ahí de habitaciones para una persona. Para alquiler y venta. En Verón para una persona que trabaja ahí. Que trabaja ahí. Y hacen unos edificios feísimos, una cuartería de hormigón de 3 pisos, con una escalera mal diseñada, o sea, la precariedad de un barrio pobre pero con hormigón, no con madera.
En madera se puede tumbar fácil, renovar fácil, esto no, eso es más pesado. Y lo Sí, de, Bávaro está agobiada por esa entonces misma habría situación. que ver qué va a hacer Cisneros, ¿verdad? Sí, habrá que ver qué tipo de desarrollo ya turístico propiamente dicho, apoyado a una población que se va desarrollando para esos fines, se va a desarrollar. Yo creo que él es un inversionista esclarecido, es un hombre que ha tenido mucho éxito personal y está prácticamente concentrado en ese trabajo. Sí, lo que pasa es que a mí me llama la atención, tuve la oportunidad y hasta el placer de conocerlo, porque ese tipo de personajes que logran ser el más rico de un país, pero que no tienen tiempo para empatar con Carlos Slim o con Bill Gates, pero le gustaría, no tiene el tiempo, no le da. Y entonces yo veo que está dentro de una escala pequeña, porque acuérdate que de Venezuela recibimos las tres clases sociales. Recibimos primero el grupo de él con un grupo de ricos que vinieron aquí. Después viene una cantidad de personas que están en negocios normales, y ahora están llegando una gente que yo no sabía que habían pobres. Hay muchos pobres venezolanos aquí. Y esa inversión venezolana, ¿dónde está? Fuera de Bellutini y del Blue Mall. Bueno, hay mucho desarrollo. Sambil. Hay mucho desarrollo en urbanización, en grandes edificios. En banco, ¿eh? En banco han fracasado 2 o 3, pero hay algunos que se han estabilizado. Y dime una cosa, José, por lo que uno oye y ve, ahí hay gente de los dos gobiernos, ¿verdad? Oh, pero la cachapa se hace así, con candela arriba. ¿La qué? La cachapa. La cachapa venezolana, Sí. es como la arepa. Como la arepa, candela arriba y candela abajo. Aquí están los, Entonces aquí tenemos lo de Carlos Andrés y lo de Chávez. sí, los retirados de Chávez. Sí, sí, porque ya hay una camada de Sí, retiro. que se han hecho su distancia, han puesto su distancia con su dinero para que se legitime con el tiempo. Porque el tiempo borra las aristas de los edificios. José, hay otra cosa que yo a veces yo no sé si creerlo o no, pero es increíble el nivel de preparación profesional que tiene gente que viene de Venezuela a desempeñar ciertas cosas aquí. Por ejemplo, uno se encuentra gente que han sido graduados universitarios y de carreras que inclusive en algunos casos no se imparten en las universidades nacionales de nosotros acá. Y entonces yo digo, oye, es que quizás allá no tuvieron ese control o esa previsión de tener un mercado laboral abierto para las personas que salieran con esas especializaciones dentro de esas universidades. Lo que pasa ¿O fue algo que se cayó con el chavismo? Se cayó con el chavismo. La vía de desarrollo venezolano se interrumpió por esa aberración política, que no es culpa de Chávez. Chávez aprovechó una coyuntura en que el sistema del partido colapsó. Él tenía un pequeño liderazgo y emergió por ahí. Pero realmente él transformó totalmente las metas de desarrollo y crecimiento venezolano y provocó esa emigración que será mucho más grande al cabo del tiempo. Además, muy beneficiosa para este país. Muy beneficiosa por eso mismo. Ahí hay una calificación profesional que aquí no existe. Sí, pero hay una cosa. Yo no sé realmente qué están haciendo, pero sé que maestros cubanos no vinieron. Realmente, ¿qué están haciendo los cubanos aquí? Si lo que nosotros... Venezuela se llevó un maestro y médico, que era lo que ellos necesitaban. Los cubanos, que son muchos, tienen que haber 5 o 10 mil de primer orden, gente bien educada. ¿Qué hacen esa gente aquí? Aquí hay maestros cubanos que llegaron desde que Fidel triunfó. Los Amador, por ejemplo. Sí, pero... Los Amador tienen un colegio muy prestigioso y muy calificado. Una familia que eran educadores en Cuba y que salieron temprano relativamente. Digo, temprano es 20 años, porque Cuba tiene 30, ¿verdad? 60. Que a los 20 años todavía estaba saliendo gente afectado por las expropiaciones y la estatización de todas las actividades. De manera que no, cito eso, pero hay muchos otros.
Y hay maestros que han salido de Cuba y son maestros aquí, muchos. No es de trampolín que vienen, o sea... No, 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 no. No, no, no. El trampolín para irse a Miami existe. Pero en Cuba hay un sentimiento de independencia frente a Estados Unidos que desborda la coyuntura. Hay gente que salió de Cuba y se fue a Venezuela. Y hoy está aquí. Hay otros que salieron de Cuba y vinieron a la República Dominicana, pero no a Miami. Algunos se fueron a Puerto Rico también. Muchos se fueron a Puerto Rico y fueron muy saludables para el desarrollo de Puerto Rico. Muy bien. Le fue muy bien. Y a Puerto Rico le fue bien con ellos. Claro. Sí, ellos aportaron. Hay uno que tiene una gran empresa de impresión en Puerto Rico, muy notable, no recuerdo cómo se llama, que era prensista de una BD en La Habana. Prensista de una BD, una maquinita, una máquina oficina prácticamente. En Puerto Rico comenzó con 2 ABD fiadas cuando llegó. Y hoy es una empresa ya manejada de los hijos, por los hijos. Sí. Es una empresa importantísima en Puerto Rico. Es el mayor impresor de las Antillas. Bien. Ramallo se llama. Ramallo. Bien, señores, vamos a decirle que vamos a ver un empresario, pero después de la pausa.